Entonces, en 2 Corintios 4:18. Dice, en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Le doy gracias al Señor por esta palabra, por este versículo. Y cuando lo leía, yo decía, ¿cómo poder ver las cosas que no se ven? ¿Cómo poder ver algo que no se ve? Y también entender que esas cosas que nosotros podemos ver son temporales, son pasajeras. Y acá yo puse unos apuntes que dice, ¿qué es lo que tú ves? Muchas veces en el diario vivir, ¿qué vemos en este minuto? El virus, los problemas económicos, la situación actual, las enfermedades, las condiciones físicas, el pasado, porque también nosotras somos mucho de estar pensando en el pasado, lo que pasó atrás, los recuerdos, si hubiese pasado, sí, las emociones, muchas veces también estamos muy pendientes de las emociones, o en sí mismo, en la misma televisión, o en los mismos problemas que hay en la familia, en los hijos, en el esposo, y siempre estamos con una mirada en esas situaciones. Pero no obstante, la palabra de Dios nos dice que las cosas que nosotros vemos en este minuto, ya sea el problema, la enfermedad, la situación por la que estemos pasando, Él nos habla de que esta situación es temporal y que esta situación temporal nosotros no la tenemos que ver, sino que nosotros tenemos que ver las cosas que son eternas de Dios, las cosas que no podemos ver. Como dice el versículo, poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, por más imposible que puede sonar, es poder enfocarnos, es poder poner nuestra mirada, así como recibimos a Cristo, porque a Cristo no lo vimos, no lo vemos, lo recibimos por gracia. Así como recibimos a Cristo, Él quiere que también nuestro andar sea en esa mirada de ver la eternidad, de poder mirarlo a Él y no mirar esto que es temporal, no mirar esta situación que es temporal. Dice, si yo pongo la mirada en todo lo que no es de Jesús, ¿qué pasa? Cuando yo prendo la televisión, me angustio, o cuando alguien me cuenta un problema, ¿qué me pasa? Me angustio, lloro, porque me entristezco con la situación que está viviendo la otra persona. A veces me desespero. Cuando uno tiene una situación, un problema económico, un problema de enfermedad, hay una desesperación y hay un momento de sentir mucha tristeza, porque cuando uno está viendo esas cosas que Cristo nos dice que son temporales, que van a pasar, pero yo me enfoco en esa situación y me quedo ahí pensando en el problema. Cuando una amiga va a contarme un problema, yo me empiezo a entristecer. Mi alma también se entristece y me quedo, a lo mejor puede sonar raro, pero hay personas que se pueden quedar toda la mañana o todo el día pensando en ese problema, pensando en esa circunstancia. ¿Y qué pasa? Ese tiempo que tomó mentalmente y emocionalmente hizo perder nuestra mirada en Cristo, hizo perder la mirada en lo eterno, hizo perder nuestro tiempo en estar llorando, en estar preocupándome. Por eso en el 2 Corintios 4:18 nos dice acá, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven, el problema que tú tienes, la situación que tú tienes, la enfermedad, el problema matrimonial, el problema con el hijo, la condición física, porque muchas veces también nos afecta eso, si estamos gordos, estamos flacos, nuestras emociones, el pasado, todas esas cosas que nosotros podemos ver,
Cristo nos dice en este minuto, Cristo nos está diciendo que no las veamos, que no nos preocupemos de esas cosas, porque son temporales. Él quiere que nosotros estemos en una relación con Él y que nuestra mirada esté enfocada en Él, en la eternidad, en lo que es eterno, que nuestra mirada esté ahí, en lo eterno. Por lo tanto, cuando venga esta situación de problema, de enfermedad, de tristeza, de empezar a recordar algo que es del pasado, que no tiene que tener ningún precedente ahora, porque Cristo nos dice en su palabra que todas las cosas son hechas nuevas cada día son hechas nuevas, por lo tanto, cada día es un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, un nuevo poder enfocarme en las cosas que Dios quiere que me enfoque. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios nos habla de esta manera? Porque esas cosas temporales son temporales. Ese problema económico es temporal. Es una situación, sí, es un problema, es algo que a lo mejor me va a tener angustiada, sí, pero es temporal. Cristo es eterno. Entonces, Cristo, ¿qué quiere? Que nosotros tengamos nuestra mirada en Él, que cuando venga una situación, cuando venga un problema, cuando venga una dificultad, cuando venga lo que venga, nuestra mirada esté en Cristo, no esté nuestra mirada hacia abajo, sino que nuestra mirada tiene que estar en lo alto, nuestra mirada tiene que estar en el cielo, no en sí en la tierra, para que sea más específica. No nuestra mirada tiene que ir hacia abajo, sino que nuestra mirada tiene que estar arriba. Por lo tanto, cuando a todos nos ha pasado esos problemas vengan, poder entregárselo a Dios en oración y continuar ese día viviéndolo para Cristo. Porque muchas veces, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero cuando uno se va a dormir todas las noches, uno no sabe si al otro día tiene un despertar, ¿cierto? Uno no sabe si al otro día uno va a abrir los ojos. Por lo tanto, si tú esa mañana que tú comienzas, empiezas con un sentimiento, con una situación que te agobia y que te va a quitar tu relación con Dios, tienes que entregárselo a Dios, porque si no ese día lo vas a desperdiciar en ese agobio. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas gozosa y que yo sea gozosa y que yo pueda vivir la plenitud de Dios hoy para la eternidad. Porque yo acá notaba, esto es un viaje, acá todas nos estamos preparando para un viaje en la eternidad, pero nuestro viaje comienza aquí, cuando conocimos a Cristo, cuando dimos nuestro paso de fe, empezó un cambio en nuestra vida, empezó a haber transformación y esa transformación es diaria para ser una mujer perfecta, para poder alcanzar el galardón que Cristo nos quiere dar. Por lo tanto, si el día de mañana tengo una situación, tengo que entregársela a Dios, tengo que descansar en Él, porque Él dice que Él lleva todas nuestras cargas, Él nos quiere hacer descansar y quiere que seamos gozosos, quiere que seamos felices, Él no quiere que descarguemos todas nuestras energías en algo que no vale la pena, en algo que no tiene sentido. Sí, hay problemas, hay enfermedad, hay dificultad, pero todo está bajo la voluntad de Dios, porque dice su palabra que la voluntad de Dios es perfecta, la situación que uno esté viviendo es perfecta, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él sabe y Él tiene el control de todo lo que nos pasa. Él sabe cuando se nos cae un pelo, porque dice que aún así, Él sabe cuántos cabellos tenemos, cuántos pelos tenemos. Yo creo que nosotras mismas sabemos cuántos pelos tenemos, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, Él sabe la situación que yo voy a vivir, Él sabe el proceso en el cual yo voy a estar sumergida, que pueden ser problemas económicos, que pueden ser problemas de salud, que pueden ser problemas hasta existenciales de salud mental. Él sabe la situación, Él tiene el control de todo. ¿Y Él qué quiere? Que todas esas cosas temporales nosotros las pasemos por alto y que nos preocupemos de poder tener una relación constante con Él. Que cuando tengamos esa dificultad diariamente, no perder el día, sino aprovecharlo y tener una relación que vaya creciendo, porque Dios quiere que nosotras crezcamos espiritualmente para poder alcanzar el galardón que nos quiere dar. Y acá yo anotaba como David, el ejemplo de David, porque David, él no se enfocó en el gigante, David no se enfocó en lo grande que era el hombre con el que iba a luchar, David se enfocó en Cristo, y él sabía que mayor era él, mayor era Cristo en él, y él pudo luchar contra un gigante,
Yo no sé cuál es el gigante, cuál tienes tú. Yo no sé cuál gigante estás pasando tú o cuál vas a pasar, porque a lo mejor esta palabra se va a hacer viva en un tiempo más. Yo no sé cuál gigante tú vas a tener o cuál estás viviendo, pero lo que sí sé es que eso es temporal y Cristo es eterno y Él va a tener una solución, Él va a tener una palabra, algo clave para tu vida. Y así como David luchó contra el gigante y ganó, esa, esa lucha que tú tienes, Dios quiere que tú también seas victorioso, que cuando tú te enfrentes a tu gigante, tú salgas victorioso y ganador. Y por otro lado, también me acordaba de Noé, cuando Noé estaba preparando el arca, cuando Noé, Dios lo mandó a construir el arca, él no podía ver, él no podía dimensionar, mas Cristo podía ver la fe de él. Y quiero que leamos en Hebreos 11:7. En Hebreos 11:7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que viene por fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Alabado sea el Señor. Acá dice textual, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Él no veía lo que iba a suceder, él no sabía lo que iba a pasar. Él se puso a construir el arca, él se puso a construirla, obedeció a Dios. Y, y yo pensaba, porque muchas veces Dios nos dice que hagamos algo y no obedecemos. Y perdemos, nos perdemos del camino, nos desviamos del camino que Dios tiene preparado para nosotros. Porque ¿qué hubiese pasado si no dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no sé, no, tengo miedo, chuta, no puedo, porque ¿cómo voy a hacer esto? Él no hizo eso. Él se puso a hacer, aunque él no veía lo que iba a suceder, él no podía dimensionar cómo su fe estaba siendo pasada, porque su fe estaba siendo pasada por un momento de crecimiento total, porque él no veía eso. Pero Dios sabía que Noé estaba preparado para construir un arca. Y por otro lado, la fe de Abraham, que acá dice, sin saber a dónde iba, él obedeció. Él obedeció, simplemente obedeció la palabra de Dios, sin saber a dónde iba. Y es grandioso pensar que Dios tiene algo, una eternidad preparada para nosotras, una eternidad que nosotras no podemos ver, pero sí sabemos que es Cristo, sí sabemos de su nombre, sabemos de su gloria, de su eternidad, hemos visto sus milagros, hemos visto cómo Él nos ha sacado del pozo, nos ha sacado de la oscuridad y podemos ver la gloria, porque muchas veces la gente dice, ¿cómo creo si no lo veo? Pero Dios nos dice que creamos en Él, que nuestra mirada tiene que estar en Él. Y por eso, como título le puse acá, ¿dónde está nuestra mirada? Cuando nuestra mirada está en el problema, no podemos ver a Cristo. Cuando nuestra mirada está desviada, no podemos ver la meta. Cuando una persona, un atleta va corriendo, él no va mirando hacia atrás, el atleta no va mirando hacia los lados, él va mirando hacia su meta. Y esta meta para nosotras es Cristo. Cuando nuestra meta es Cristo, todo cambia, porque Él quiere que nosotras vivamos en gozo, en alegría, que tengamos un vivir diario junto con Él. Pero cuando nos alejamos, cuando no hay una relación con Él, nos vamos distanciando del Señor, nos vamos distanciando y cuesta que esa mirada vuelva a estar. La palabra de Dios dice que nuestros embrión vieron los ojos de Él, estuvimos cara a cara con el Señor. Amén.
Quiero que leamos acá en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del Padre, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá Dios nos dice que tengamos nuestra mirada en Cristo, así como Jesús acá cuando vino a la tierra tuvo su mirada en Cristo, cuando Él fue crucificado en aquella cruz, Él puso la mirada, Él se puso a orar, Él clamó a Abba Padre, y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que podamos tener nuestra mirada en Él, que podamos tener esa mirada en Él, que no nos alejemos de Él, independientemente de la circunstancia, la situación que podamos vivir. Dios quiere que nuestra mirada esté siempre en Él, que nuestra mirada no se desvíe, que nosotros no nos desviemos, porque cuando nos desviamos nos perdimos. Cuando tomamos nuestras propias decisiones nos perdemos y perdemos también la bendición. Así como el pueblo de Israel tuvo en su minuto, tuvo esa mirada con Cristo. Cuando cruzó el Mar Rojo, ahí podemos decir, ellos vieron a Jesús, su mirada estaba con Jesús, pero pasó el tiempo y sabemos que ellos perdieron 40 años en el desierto. Algo pasó, su mirada decayó, su mirada se desvió de su foco. Ellos habían visto la grandeza de Dios y su mirada se desvió. Por eso Dios, yo creo que siempre toda su palabra que fue inspirada por Él, por el Espíritu Santo, nos quiere enseñar esos procesos que vivieron otros cristianos para que nosotros no cometamos los mismos errores. Esto no es muchas veces que cuando uno es adolescente, uno dice a sus padres, le dice, bueno, la mamá siempre le dice a uno, yo también viví eso, ya bueno, yo también lo quiero vivir para ver cómo es. En realidad no es así. Dios quiere que nosotros no vivamos lo que vivió ese pueblo. Dios quiere algo mayor para nosotros, por eso está escrito ahí lo que sucedió, para que de eso nosotros nos agarremos y tomemos ese ejemplo y digamos, en este lugar, en esta situación, yo voy a ser un vencedor, voy a luchar, voy a salir victorioso. Esto no me va a suceder, voy a levantarme de la situación que esté pasando. Y en medio de esa situación yo voy a mirar a Cristo y voy a salir de esta situación. Pase lo que pase, nada me va a mover, porque muchas situaciones pueden pasar, porque dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones que tendrá el hombre, mas de todas ellas Él nos librará. Sí, tendremos aflicciones, pero con nuestra mirada en Cristo hay un descanso, hay un gozo, hay una plenitud. Amén. Lo quiero invitar a leer en segunda de Corintios 2, segunda de Corintios capítulo 2. Dice en segunda de Corintios 2, el versículo 4. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fuises contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Acá anoté hasta el 16. Y si tienen tiempo de poder leerlo. Pero acá, en esta parte, Pablo, si uno puede comprender todo el sufrimiento todo lo que le pasó a él, por todo lo que él pasó, el proceso que él tuvo, más él nos insta que a pesar de todas las tribulaciones que podamos tener en nuestra vida, de que por todas las angustias que podamos pasar, no nos alejemos porque el amor de Cristo es más grande. Amén. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes,
aunque aunque nuestro hombre exterior esté sufriendo, aunque muchas veces nuestro cuerpo se sienta desgastado, se sienta herido, aunque duela, porque hay enfermedades que uno puede tener, así como el aguijón de Pablo, a lo mejor mucho tiempo podemos tener una enfermedad y podemos tener un dolor en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en una mano, en un brazo, en una pierna. No importa ese dolor externo. Dice acá, esto se va desgastando. No obstante, el interior que se renueve día a día. Lo importante de que en el versículo, en el capítulo 4, en el versículo 16 dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueve día a día. Y aquí Pablo nos está diciendo que no importa, no importa lo que pase en nuestro exterior, no importa lo que suceda, nuestro cuerpo sí va a sufrir quizás, yo no sé, alguna enfermedad por la cual estén pasando ustedes o la que pueden pasar. No importa lo externo, lo importante es el interior, que éste se vaya renovando día a día. Entonces, lo importante de poder tener nuestra mirada en Cristo, porque si no la tenemos, no solamente se va deteriorando el exterior, que puede pasar por una enfermedad, sino que también se va deteriorando nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma. Nos vamos deteriorando desde adentro hacia afuera o viceversa. Vamos a leer acá en 2 Corintios 11, capítulo 11, el versículo 23, dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apiedrado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, las que sobre mí me agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Acá podemos ver todo lo que describe Pablo, por todo lo que pasó. Y aún así, él predicaba el evangelio independientemente de todo lo que le estaba sucediendo, de todo lo que le pasaba. Quizá uno muchas veces pasa por alto la palabra de Dios, pero cuando yo leí esto dije, wow, quizás mi vida o mi circunstancia no está ni siquiera a la altura de lo que vivió Pablo, pero Dios sabe lo que le va a suceder a cada uno y el proceso que cada uno tiene. Pero cuando leí la parte de los azotes, la parte del hambre, porque todo lo que él vivió, todo lo que
él pasó, él podría haber desviado su mirada de Jesús. Él podría haber dicho, no, basta, hasta aquí, yo ya no quiero vivir esto, yo ya no quiero seguir en esto, porque cada vez que, no sé, predico, me pasa esto, me llevan preso, después me golpean. No, yo ya no quiero eso. Pero él tenía tan claro lo que era Dios. Él tenía tan vivo Cristo en su vida, su relación era estrecha con Dios. Él tenía una certeza en lo invisible. Él no estaba con su mirada puesta en estas situaciones que él describe, que eran temporales, porque él sabía lo que era eterno. Y, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no nos preocupemos. Sí, Pablo nos detalla porque es para que aprendamos de esta temporalidad que él estaba viviendo. Y él no dijo, no, hasta aquí llego, aquí paro, hoy día me están encarcelando, mañana me van a piedrar, me van a dar azotes, yo ya no quiero tener la mirada en Cristo. Al contrario, él seguía con la mirada puesta en Cristo. Yo creo que la gran mayoría ha leído cuando estaban ahí en la cárcel, hubo un terremoto y él seguía alabando y seguía predicando el evangelio. No paraba. Su vida era un constante alabar, era una constante declaración, un testimonio vivo de lo que Cristo había hecho en su vida, del cambio, del renuevo que Dios había hecho en él. Y yo creo que Dios ha hecho ese renuevo en nosotros, pero depende de cada uno poder activar ese renuevo y poder declarar las grandezas de Cristo cada día, porque quizás no nos van a azotar en este minuto, quizás no nos van a piedrar, y tenemos esa libertad, quizás no como antes que podíamos salir a predicar a las calles, pero tenemos una libertad por las redes sociales, tenemos una libertad por el WhatsApp, por la mañana escribirle a alguien, tenemos la libertad de poder comunicarnos, que en otros países no se puede hacer eso. Tenemos esa libertad de poder proclamar el nombre del Señor. Dice, acá yo anoté lo que siempre, un versículo que siempre ha marcado mi vida, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, y cada día son hechas nuevas, cada mañana son sus misericordias. Olvídate de lo que pasó ayer, empieza hoy a alabar y a dimensionar tu relación con Dios. Únete a Dios, cada día profundiza, ten una relación constante con Él y Él va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Él quiere cumplir un propósito en cada vida. Él tiene un propósito perfecto, un propósito por la eternidad, y esa eternidad comienza ahora, no comienza mañana. Y comienza ahora. ¿Por qué comienza ahora esa eternidad? Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos testigos de Él, de poder declarar su nombre. Quiero que leamos en Filipenses 3:13. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y de eso se trata, de poder extendernos, de poder mirar hacia adelante, de poder mirar a Cristo, de poder mirar su eternidad. Aquí Pablo nos dice que él no se quedó pensando en lo que pasó, él no se quedó pensando en lo que podría haber sido atrás, él no siguió pensando en lo que había hecho, porque todos sabemos que él mató a muchos cristianos. Él no se quedó pensando en eso, él siguió, continuó y empezó a predicar y empezó su camino con Cristo, y él se extendió.
Dice, se extendió y siguió declarando el nombre de Jesús. Él perfectamente podría haberse quedado cómodamente quizás en su posición de haber recibido al Señor como lo recibimos y quedarse ahí. Pero no, él no se quedó solamente ahí, él se extendió con esa mirada hacia la eternidad. Dice, no que lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, asir aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Ese es el 12. Entonces acá podemos ver que Dios quiere que nosotros nos podamos extender, que podamos dimensionar la grandeza, su eternidad y de poder comenzar cada día como si fuera yo, muchas veces, no sé, las veces que siempre me ha tocado dar un tema o de predicar o de hablar de su palabra, siempre digo, cada día como si fuera el último, vivir cada día como si fuera el último, vivir en esa eternidad que Dios quiere que nosotros podamos ver, que nuestra mirada sea Él, que nuestra mirada sea Cristo y que todo lo que hagamos sea por Él y para Él. Le voy a pedir a Caro si puede, vamos a hacer un corte para poder empezar la segunda parte. Esta primera parte se titulaba ¿Dónde tengo mi mirada? Y como no tener nuestra mirada en esas cosas temporales, sino poder ver las cosas eternas, las cosas que son de Dios. Porque vamos a pasar muchas aflicciones, muchas tribulaciones, pero sobre esas cosas nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Amén. Le voy a pedir a Carolina si puede colocar una canción. No sé si pudieron escuchar la letra de la canción, pero por sobre todo, poner nuestra mirada en Cristo, por sobre todo, frente a toda circunstancia, nuestra mirada tiene que estar en Él. Em, quizás nos puede costar, sí, porque el diario vivir muchas veces nos desvía de la mirada de Cristo, nuestro diario vivir, la actividad diaria, cotidiana que tiene cada persona, muchas veces hace que la rutina nos desvíe de nuestra mirada, de nuestro foco, que es Cristo. Poner nuestra mirada en Él y Él tiene el control de la situación, tiene el control de todo lo que sucede. Quizás acá, como me ven, algunas me conocen, otras no. Yo muchas veces no hablo mucho quizás de la situación de la que Cristo, como Cristo obra, pero ayer me puse a escribir y se los voy a leer súper cortito, quizás no dice mucho, pero de quién soy, cómo Dios ha trabajado en mi vida. Dice, por un lado nací, al poco tiempo perdí a mi padre. Soñaba, yo en lo personal soñaba con morir. ¿Y por qué soñaba con esa situación cuando era niña? Soñaba con esa sensación porque quería ver a mi padre. No lo conocía, pero todos me hablaban de él, entonces yo decía, si me muero, voy a verlo. Eso es lo que yo pensaba. Pero un día Dios llegó a mi vida y Él cubrió esa paternidad que no estaba. Sufrí muchas cosas en mi infancia, pero Dios hace todo nuevo, Él renueva toda mi vida. Tuve pérdida de familiares, vi la oscuridad en las vidas porque me crié en un lugar donde había y todavía hay mucha drogadicción, veía cómo vidas se perdían. Tuve accidentes, bueno, la Cristinita y algunos saben, yo me caí de un cerro hace mucho tiempo atrás y realmente fue de Dios que yo esté acá con vida. Y no podía creer, después de ese accidente me tocaba todos los días que estaba viva. Yo no podía masticar, no podía comer, no podía ir al baño. Fueron
no sé si 2 meses que estuve en cama y no podía ni siquiera masticar y yo solamente me tocaba la cabeza y decía, Dios, estoy viva. No lo podía creer. Y muchas veces fui amiga de la soledad porque me gustaba estar a solas. Yo creo que muchas veces uno se hace amiga de la soledad o de la tristeza misma y le gusta vivir en esa situación. Pero sabía que al final el único, el que siempre iba a estar en toda situación era Jesús. No había otro. He visto la gloria de Dios en mi vida. He visto la sanidad. He visto milagros. He visto su gloria en mi vida, aliento de vida. Cuando no he tenido nada, he visto su mano. Cuando no he tenido para comer, he visto la mano de Dios. He visto cómo Él, de alguna forma, me sostiene día a día. Y por eso quería compartir esto contigo, porque Dios es real. Sé que Dios es real. Dios ha hecho una obra en mi vida día a día. Él me ha sostenido, por su gracia estoy acá, por misericordia vivo, no porque yo desee esto, sino porque Dios desea estos procesos que he vivido. El último proceso fue ahora cuando me dio esta enfermedad, que el COVID, que yo digo, yo no creía en eso, de verdad que por más que trato y digo, no, no creo eso, pero cuando estaba en esa enfermedad, eh, habían días que yo no podía hablar porque me ahogaba, no podía hablar, sentía que mi boca se secaba y sentía que no llegaba oxígeno, que no podía respirar. Pero Dios y su mano poderosa, cuando yo estaba en esa situación, el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, ora. Y mientras yo estaba en cama, tuve casi un mes en cama, Dios me instaba a orar, a orar, a orar. Y ni siquiera era orar por mí, sino que era orar por otros. Y por eso, cuando nuestra mirada está en Cristo, nosotros nos preocupamos del otro más que de nosotros mismos y empezamos a orar por otras necesidades, por otras personas. Y yo creo que puesta la mirada en Cristo es poner nuestra mirada en las necesidades que tiene el otro, de poder interceder y de poder orar. Y le doy gracias a Dios porque he visto su mano, también he visto la provisión de Dios. Yo ya este es mi segundo año sin trabajo y sabe Dios que yo no miento, desde el primer día que yo quedé sin trabajo, Dios empezó a suplir toda la necesidad como si tuviera un sueldo. Quizás muchas veces yo no he sabido administrar el dinero, pero Dios siempre ha provisto. No ha faltado de comer en mi hogar, no ha faltado, porque Dios es mi sustento, Él me ha sostenido. Y por eso esta parte se llamaba ¿dónde tengo mi mirada? Siempre Cristo quiere que tengamos nuestra mirada en Él. Quiero que podamos leer esta segunda parte en los minutos que me quedan. Dice, ¿dónde quiere Dios que camine? En San Mateo 14:29. San Mateo 14:29 dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, sálvame Señor. Y, y pensaba en esta situación, Pedro caminando sobre el agua. Pedro caminó sobre las aguas al igual que Jesús. Y no sé si tú te puedes imaginar caminando sobre las aguas, pero Jesús nos dice que nosotros somos semejantes a Él. Por lo tanto, si tú puedes pensar que eres semejante a Dios y si Pedro caminó sobre las aguas, yo creo que Dios también quiere que nosotras caminemos sobre las aguas, porque Él podría haber ido volando. Yo pensaba eso delante porque Dios apareció sobre las aguas, porque también podría haber ido volando. Pero cuando Dios se pone sobre las aguas,
Él nos enseña de alguna forma de que nosotras también podemos caminar sobre las aguas, y estas aguas que son las tormentas, las dificultades, las situaciones. Él quiere que nosotros estemos caminando sobre eso. En San Marcos 9:18 podemos ver que había un niño endemoniado y los discípulos no pudieron con esa situación, y Dios ya le había dado las herramientas. Y yo creo que a cada una de nosotros Dios nos ha dado las herramientas, y ellos no pudieron hacerlo, mas Dios pudo sanar este demonio que tenía este niño. Dice en San Mateo 10, del 1 al 8, que Dios nos llamó a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado, y ese es el poder y la autoridad que tengo yo y que tienes tú. Dice en 1 Corintios 2:16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Dios te ha hecho con un propósito. Dios te ha llamado a que estés con la mirada puesta en Él, a que camines sobre las aguas, y Él te ha dado la autoridad para que tú puedas sanar enfermos, para que tú puedas limpiar leprosos, para resucitar muertos. Esa es la autoridad que Cristo te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Por lo tanto, cuando tú veas a un enfermo, veas a una persona que está con angustia, que quizás no hay posibilidades de vida, sopla bien aliento de vida. Dios te dio la autoridad para soplar aliento de vida. Cuando yo estaba en cama y venía el Espíritu Santo y me decía, la única palabra que yo tenía que decir era aliento de vida, soplo de vida, soplo de vida. Y yo reclamaba al Señor, soplo, aliento, y esa era mi oración, soplo y aliento de vida. Y le decía al Señor, mi propósito no se ha terminado. Todavía queda por cumplir, y yo creo que en cada una queda un propósito por cumplir, y Dios te ha dado esa autoridad en tus manos para ir, para sanar, para liberar, para echar fuera demonios, para resucitar a los muertos. Y dice la palabra de Dios que aún mayores cosas harán, aún mayores cosas. En Efesios del 1, no sé si alguien, a lo mejor, Efesios 1, del 4 al 8, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha. Cuando tú te encuentres que no eres nada, que no eres nadie, que estás sucio, que estás podrido, Dios te dice que tú eres santo. Vive en esa santidad, vive lo que Cristo te dice que eres. No vivas más con una imagen que es falsa, con algo que no es tuyo. Dios te sanó, Dios te trajo aquí, tú eres salvo, tú eres lleno de la gloria de Dios. Tú tienes el poder y la autoridad, y Dios te dice que tú eres santo, por lo tanto, tú eres santo. Dice, en el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Somos aceptados por Dios, somos amados. Cuando sientes que nadie te ama, Cristo te ama. Él es que te da el amor, un amor que no tiene un amor incontenible, un amor que no tiene límite, un amor que no tiene fin. No sé si le ha pasado a algunas de ustedes, pero muchas veces yo me he sentido como hija única porque digo, oh Dios, tanto amor conmigo, pero también sé que ese amor que Dios tiene hacia mí lo tiene hacia cada uno de ustedes, hacia cada una de ustedes. Sé que ese amor Dios lo tiene con cada una. Y dice el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando te sientas, porque muchas veces como personas empezamos, es que yo hice esto otro, y me empiezo a esclavizar yo misma y me empiezo a autoatentar. Dios dice que Él sacó, perdonó todo, Él pagó el precio en la cruz, Él ya pagó el precio, según las riquezas de su gracia. Y el versículo 8 dice
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando te digan que tú no eres nadie, que tú no sabes, que tú no entiendes, que tú eres tonta, lesa, ¿cómo no pensaste esto antes? Dios no te hizo así. Tú declara la palabra de Dios en tu vida cuando algo venga hacia ti y te digan tú no puedes, tú no sabes, o tú misma te limites, porque muchas veces es uno misma que se autoflagela. Piensa en este versículo que Dios hizo sobreabundar, o sea, sobreabundar es sobre el escalafón, sobre todo. Hay sabiduría, inteligencia en cada una de nosotros. Hay algo de Dios. Él es creador, tú también eres creadora. Todos que somos que somos salvos por la gracia del Señor, que somos escogidos por Él. Él hizo sobreabundar, o sea, tenemos mucho más de lo que podríamos tener. Amén. Quiero que leamos el versículo 14, en San Juan 14, el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces acá Dios nos habla, que Él, el que cree en mí, si tú crees en Él, si tú crees en este Dios que no podemos ver, en este Dios que no lo vemos, pero sabemos de su grandeza, sabemos de su poder, dice, las obras que yo hago, Él sanó leprosos, resucitó muertos, sanó a la mujer de flujo de sangre, hizo abrir el mar rojo, dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, aún mayores obras hará. Amén. Para terminar, voy a leer estos 3 versículos que se encuentra el primero en Efesios 1, 18, si alguien lo puede leer, Efesios 1, versículo 18, y otra persona que pueda buscar Romanos 8, 18. Efesios 1:18 dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Amén. Y acá de nuevo Dios nos habla de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es un entendimiento, es poder abrir nuestra mirada a Él y poder creer en las riquezas y en su gloria y en la herencia de todos los santos. Y como leímos en Efesios, que Dios nos dijo que somos santos, por lo tanto, esta palabra es para nosotros, estas riquezas de su gloria y esta herencia es de nosotros. No sé si alguien encontró Romanos 8, 18. Sí, amén. Yo te lo... Dice Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que es en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Como decía como dice el versículo 12 que leyó nuestra hermana Aida. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Y por último, Colosenses 3, del 1 al 2. Lo voy a leer. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados
con Él en la gloria, en gloria. Entonces acá es como el resumen de este versículo, es poder tener nuestra mirada en las cosas de arriba, es poder no desviarnos, no, no, no alejarnos de Él, es poder estar en Él día a día, es poder conocer más de Él y entender que las cosas que estemos viviendo son temporales, que esas cosas que nosotros vemos son temporales, no es la eternidad, no es la eternidad, y la eternidad que Dios nos muestra acá es mayor porque su eternidad es gloriosa, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de todos los santos. Y Romanos, como nos dice y nos trata de que podamos entender, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no tienen ninguna comparación la situación temporal que uno esté viviendo. ¿Por qué? Porque la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado será aún mayor y es por la eternidad. Y por eso Cristo hoy nos invita a poder, primero que nada, tener nuestra mirada en Él y no desviarnos y poder caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro, el poder caminar frente a las circunstancias, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, poner nuestro caminar y nuestro andar, nuestro vivir en Cristo. Le voy a pedir a Carolina si nos puede colocar la última canción y después de la canción vamos a hacer la oración final. Amén. Amén. Después de esta alabanza, su letra